Bueno, muchachos, buenas tardes a todos los que no he saludado. Buenas tardes a todos. Tengan un excelente fin de semana. Como estamos en feriado, pues también tengan un excelente feriado, aunque no salgan de la casa, aunque se queden descansando, que yo creo que es lo mejor. Pues nada, tenemos varias cosas que socializar en el encuentro. Bueno, ustedes saben que la prueba es ya el miércoles de la semana que viene. Quiero saber si están al tanto de eso, si conocen, si saben, si no saben. ¿Cuándo, profe? Ahora les voy a decir, el miércoles de la semana que viene nos toca de 8 a 10 la prueba. Administración de empresa y diseño gráfico, redacción científica, miércoles 12 de 8:20 a 22. ¿Conocían esos muchachos, por favor? No, profe, recién No, no. todavía no nos han indicado. En el día de hoy este es el primer encuentro que tienen El segundo. y el profe primer no le El primero dieron. se nos dio la fecha Ah, ya. del estudio, pero no de este. Ah, ya, bueno, claro, perfecto. Bueno, pues esta es la fecha de, el examen. Vamos a hablar del examen. El examen es un examen sencillo. Recuérdense, algo que quiero puntualizar con ustedes. Recuérdense que en esta modalidad lo más importante o el peso más importante en el sistema evaluativo de las asignaturas es la evaluación de plataforma y la evaluación de participación en las clases, en los foros y en los glosarios que hacemos, en el pequeño cuestionario que también habilitamos la semana pasada. Todo eso comprende el sistema evaluativo de la asignatura y tiene el peso mayor en la evaluación. Yo estuve mirando las tareas y veo que todavía faltan muchos por entregar la tarea del ensayo, la tarea del otro encuentro, o sea, del texto argumentativo. Entonces, les reitero que esas tareas constituyen y tienen un peso muy importante en el sistema evaluativo de ustedes. Entonces, por favor, muchachos, las dos tareas están habilitadas ahora mismo, o sea, pueden realizarla, aún le quedan unos cuantos días, eh, pero ya el miércoles ya no hay posibilidad de realizarlas, ya se va a cerrar. Entonces, les pido por favor que estén al tanto de eso, porque pueden afectar su evaluación si no realizan las tareas, que las dos tareas que están eh, habilitadas. Entonces, por favor, les Profe, pido. ¿ya calificó estas tareas? No, aún no he calificado todavía, precisamente por eso, porque faltan muchísimos todavía por realizarla. Yo debo calificar y cerrar y calificar todo entre lunes, entre martes y lunes. Entonces, ustedes no se preocupen por la calificación, sino preocúpense por subir la tarea. Es lo importante. O sea, yo ya tengo subido las Ya dos. el que subió, pues no hay ningún problema. Me estoy refiriendo a los que no han subido. Los que no han subido, por favor, todavía están en tiempo, no hay ningún problema, pero no descuiden ese aspecto porque, les repito, es el principal componente evaluativo de la asignatura, lo que realizaron en eh, en las tareas en plataforma. Una Más pregunta, profe. adelante, amigo. Sobre el examen, o Ahora, sea, sobre el examen va a ser práctico y teórico, ¿verdad? ahora voy a aplicar con ustedes lo del examen. Ahí ya listo. Ahora voy para el examen. Bueno, primero no, el componente práctico del examen es el ensayo que pedí en la semana número 1, en la tarea de la semana número 1. El examen se va a comprender del ensayo ese que ustedes van a entregar en la tarea número 1, que va a ser la parte práctica del examen, y algunas preguntas teóricas que voy a realizar en un cuestionario para que complementen, ¿no? Teórico y práctico el examen. Ahora, adicional a eso, mañana, en el encuentro que vamos a tener a las 10 de la mañana,
yo les voy a dar una suerte de consolidación, una especie de repaso, para que ustedes tengan claro cuáles son los contenidos que a mí me interesan para el examen. Entonces, mañana, después que demos la clase, un momentico, vamos a tener un encuentro, o sea, nos vamos ahí en el encuentro, vamos a abordar esos contenidos que son importantes para la prueba, de manera tal que ustedes sepan, ya entregando el ensayo, con ese repaso o esa consolidación que yo les voy a dar para la prueba, pues no van a tener absolutamente ningún problema para el examen. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta, tengan alguna inquietud con relación a la prueba, con relación a las clases, con relación a la tarea, con relación a lo que ustedes quieran preguntar, por favor. Algo que quieran averiguar. Profe, disculpe, el ensayo era tema libre, ¿no, verdad? ¿Qué es lo que pide la orientación? Ahora mismo no me recuerdo si lo puse tema libre o lo puse con tema Algo de de su... interés decía ahí. Ah, de su interés. Ah, perfecto. Bueno, sí, algo de su interés. Tema libre, como quieran llamarlo. Sí, perfecto. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra preocupación, amigos? Dígame, Uriles. Bien. Entonces vamos a hablar de otro aspecto, si no hay más ninguna duda, si no hay más ninguna inquietud, ni sobre ensayo, ni sobre tarea, ni sobre pruebas, ¿no? Entonces vamos a abordar otro asunto. Por favor, yo creo que quizás estén al tanto de las orientaciones que la universidad viene socializando con relación a la política sobre los deberes que ustedes tienen con relación al pago de la universidad. Quizás le hayan informado algo al respecto, si no, yo les voy a decir que como política de la universidad se viene trabajando con relación a que todos los alumnos cancelen sus deberes financieros con la institución, porque es necesario ese aspecto tan importante. Y entonces lo que tenemos orientado es que para poder rendir el examen, tengan ustedes todos cancelados y hayan ustedes todos pagado sus derechos, o sea, tengan ese aspecto financiero pagado. No sé si ustedes lo saben, si se lo han dicho, si no se los han dicho, si es primera vez que lo oyen ahora mismo. Quiero que me comenten al respecto, por favor. ¿Conocían de esto? ¿No conocían? ¿Sí conocían? Nos supieron decir que hasta el 13 debíamos tener cancelado todo, Magíster. Entonces ya ustedes conocen que es así. Por favor, traten de tener esto debidamente cumplido porque es esencialmente lo que nos han orientado a nosotros, que para permitirle hacer la prueba tienen que estar ustedes habilitados en el sistema como que ya han cancelado sus deberes. Por favor, les ruego que atiendan a esto, tengan esto en claro. Es un asunto muy importante para la universidad como institución. Y entonces, bueno, pues si ya lo tienen todo claro, entonces estoy seguro que el miércoles no va a haber ningún problema. Vuelvo a repetir cuál es la fecha de nuestro examen. La fecha de nuestro examen, Administración de Empresa y Contabilidad y Auditoría y Diseño Gráfico, Redacción Científica, distancia, miércoles 12, 20 a 22, o sea, 8 a 10. 8 a 10. El miércoles nuestra prueba. La prueba no va a llevar tanto tiempo, pero bueno, siempre hay un margen de tiempo para que tenga problemas de conexión, que saque tarde del trabajo y se conecte tarde, en fin, todo esto.
¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna preocupación? ¿Algo que quieran puntualizar al respecto? ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna duda? Todo está bien. Sí. Gracias. ¿Los demás muchachos? Todo entendido, Magister. Gracias, Valencia. Bueno, entonces, si no hay más ninguna inquietud, vamos a comenzar el encuentro de hoy. En el encuentro pasado abordamos lo relacionado con el texto. Vimos una serie de elementos teóricos sobre el texto y abordamos una serie de características, abordamos una serie de elementos tipológicos del texto. Vimos también algunas de las características del texto científico, o sea, teorizamos un poco sobre el texto científico, sobre los diferentes tipos de texto. Vimos el texto como desde sus funciones más importantes, que son básicamente la función de comunicar, la función de transmitir un contenido, de transmitir una información. Trabajamos en un glosario, trabajamos en un pequeño, en un foro, trabajamos en un pequeño cuestionario y ustedes también intervinieron en el asunto de teorizar un poco sobre el texto y los diferentes tipos de texto. Y abordamos también los elementos que definen y caracterizan el texto científico, que es el texto en cuestión que nos interesa como asignatura. Bueno, pues en el encuentro de hoy vamos a abordar tipos de textos o construcciones textuales que pertenecen específicamente al universo del texto científico, al universo de la escritura académica. O sea, vamos a ver algunos tipos de textos que se hacen esencialmente para socializar, para informar de asuntos relacionados con procesos de investigación, resultados de procesos de investigación, elementos que tienen que ver con la socialización de resultados y procesos de investigación. Nos referimos esencialmente al artículo científico, nos vamos a referir también a la tesis, a la ponencia, perdón, y también al ensayo académico o al ensayo científico. Ahora, no es que estos sean los únicos tipos de texto que se hacen desde la ciencia, no es que sean los únicos tipos de texto académicos que se ocupan de socializar resultados de investigación. Por supuesto, hay otros más. Está la tesis, está la tesina, está el informe, pero dado el pequeño tiempo que tenemos, vamos a socializar estos que sí son los más importantes. O sea, no es que sean los más importantes y que, por ejemplo, una tesis de doctoral o una tesis de maestría o una tesis de licenciatura no tenga también una importancia, solo que estos textos estos tipos de textos con los que vamos a trabajar en el encuentro de hoy, pues son los más recurrentes, son los más asiduos, son a los que más recurre la ciencia y las actividades académicas para socializar sus resultados de investigación. El artículo, el ensayo y la ponencia vienen siendo como quizás los tres tipos de textos que tienen una incidencia mayor en el proceso de comunicar resultados de investigación, de comunicar experimentos parciales o totales, procesos parciales o totales de investigación, y entonces constituyen de alguna forma los textos más importantes, los más recurrentes, los más utilizados. Entonces, a esto va a estar dedicado el encuentro de hoy, un poco a teorizar, a definir, a caracterizar estos tres tipos de textos, estas modalidades de texto científico, y también dar un poco sus características, dar un poco sus estructuras,
todo en función de tener más o menos claro cuando estamos hablando de textos científicos, de qué estamos hablando. Entonces, a esto va a estar dedicado el encuentro de hoy. Bueno, aquí tenemos los objetivos de nuestro encuentro, que no es más que explicar los géneros discursivos que tienen que ver con la socialización de resultados científicos. Como les había dicho anteriormente, el ensayo, la ponencia y el artículo, aunque no vamos a empezar en ese orden, ¿no? Vamos a empezar con el artículo científico. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Bueno, hasta aquí solo hemos un poco, bueno, buenas tardes a los que se conectaron después que ya yo había comenzado. Hemos hablado de las tareas, hemos hablado de la prueba, hemos hablado el encuentro que tuvimos la semana pasada y estábamos un poco dando la introducción del encuentro de hoy, donde vamos a abordar estas modalidades de géneros discursivos del ámbito académico, el texto, el artículo científico, la ponencia y el ensayo. Buenas tardes, muchachos, y ya sí vamos a comenzar el encuentro. Bueno, de estos textos o de estos géneros discursivos, yo diría que el artículo al artículo corresponde la labor más ardua en el asunto de socializar resultados de investigación. El artículo científico quizás sea el más importante de estos tres. Primero, por varias razones. Primero, porque tiene una estructura que facilita y que hace muy comprensible el proceso de investigación y la socialización del proceso de investigación y también las herramientas y los métodos que se utilizaron para la obtención de ese resultado. Esa es una de las razones. Es muy práctico el artículo, tiene una estructura que permite conocer no solo el resultado del proceso de investigación, sino también cómo se llegó a ese resultado. Entonces, en ese sentido, el artículo constituye uno de los textos el texto más importante, yo diría, actualmente en el proceso de socialización de resultados de investigaciones. Y la otra razón, que es también muy importante, por la que este texto es tan importante, es por el hecho de la cantidad de revistas especializadas que hay en todas las disciplinas y en todas las ciencias. Y esas revistas especializadas, de lo que se nutren, lo que publican, esencialmente son artículos científicos. Yo diría que ahora mismo la ciencia está en un proceso de profundización y de ampliar sus procesos de socialización. ¿Por qué digo esto? Quizás hace unos siglos atrás, quizás haga unos años atrás, era muy difícil encontrar, no era tanta la cantidad de revistas científicas, no era tanta la cantidad de espacios dedicados a socializar resultados de investigación. Con todo el proceso de las tecnologías, del desarrollo de las tecnologías, con todo el proceso del desarrollo de la ciencia, pues han aparecido una gran variedad de revistas especializadas que se ocupan esencialmente de promover, dar a conocer, socializar esos resultados de investigación que esas ciencias están obteniendo. Y entonces eso necesita de artículos, necesita de ensayos para que esas revistas cumplan ese rol socializador. Entonces, el artículo es esencialmente el texto más importante en este amplio proceso y para satisfacer esa gran cantidad de revistas académicas, revistas científicas que han ido surgiendo con el desarrollo de la ciencia para socializar resultados de investigación. Lo que se publica en esas revistas es esencialmente artículos académicos, artículos científicos. Y entonces, por eso yo creo que es el tipo, el género, el tipo de texto de estos géneros discursivos más importante, más común, más
que tiene mayor alcance, ¿no? Cuando hablamos de texto científico, pues nos estamos, perdón, de artículo científico, pues los conceptos se agrupan en torno a concebirlo e entenderlo como un informe original, escrito, destinado a ser publicado en revistas especializadas y que tienen como propósito compartir con la comunidad científica los resultados parciales o finales de un proceso de investigación. De aquí se derivan varios asuntos en este concepto. Primero, tiene que haber un proceso de investigación y tiene que haber un resultado de un proceso de investigación para que haya un artículo. Porque un artículo no es algo producto, un artículo científico no es algo derivado de la imaginación, ni es algo al que se puede llegar a través de la inspiración, ni nada de eso. Eso es propio de la literatura. Un artículo científico necesita que detrás haya un fuerte proceso de investigación que haya arribado a un resultado, ¿no? O donde se haya obtenido un resultado. Y ese resultado es lo que constituye la materia prima fundamental de un artículo científico. Entonces, si no hay investigación, no puede haber artículo científico, ni ensayo científico, ni ningún tipo de... Eso lo vimos cuando vimos las características del ¿Cuántas páginas pueden tener los artículos científicos? Bueno, varían en algunos depende mucho también de la publicación, de la revista, ¿no? Depende, hay revistas que te exigen más cuartillas, te permiten más, te permiten menos, en dependencia de las políticas editoriales. Pero comúnmente puede variar entre 4, 5, 10, depende, así. Pero un artículo científico nunca es tan largo como una tesis, ni es tan breve como un ensayo. O sea, es un punto intermedio donde tú juegas con las hojas o juegas con el número de cuartillas en dependencia de las políticas editoriales de las revistas. Hay revistas que te permiten un mínimo de 10 cuartillas o así. Tiene que ver con eso, ¿no? Lo que sí está claro es que el artículo tiene que tener una estructura, que la vamos a ver ahora, y en esa estructura tú tienes que acomodar toda la información de la que dispongas. Y según esa estructura también un poco las cuartillas, las hojas van más, van menos, ¿no? En dependencia de cómo tú tengas estructurada esa información. El tema de las cuartillas no es realmente algo que uno muchas veces pueda controlar. A veces tú, para un evento, por ejemplo, te piden tanto y resulta que tu artículo tiene más, te toca entonces acomodarlo un poquito, quitarle por aquí, ponerle por allá, ¿no? Para que cumpla con el estándar que te está pidiendo la revista, ¿no? Las revistas todas tienen, bueno, varían a veces en sus estructuras, varían a veces en las hojas que te están pidiendo, ¿no? No sé si con esto, mi amigo, queda claro el asunto, ¿no? A ver, gracias. Bueno, otro elemento importante es el tema de que, bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el artículo está destinado a ser publicado en una revista especializada. Esto no es, ya estamos hablando de textos esencialmente hechos para las ciencias, no es textos de divulgación hechos para personas que quieran conocer, no. Esto, estamos hablando de artículos científicos, son textos hechos para revistas especializadas, para lectores especializados, para personas conocedores de esa ciencia. Por tanto, aquí sí el texto está destinado a aparecer en un tipo de publicación profesional, especialistas, o sea, aquí no hay otro tipo de destino. Y el otro elemento es que debe constituir un informe original. ¿Qué quiere decir con esto? Que el artículo, como habíamos dicho anteriormente, es resultado de un proceso de investigación. O sea, eso quiere decir que tú haces el artículo para socializar algo que hasta ese momento no se conocía o por lo menos no se conocía de esa manera. Tú estás haciendo un aporte, tú arribaste a un descubrimiento, arribaste a algo nuevo
Y ese algo nuevo y ese descubrimiento es lo que tiene que contener el artículo científico. Si tú no tienes eso, porque tú no realizaste un proceso de investigación, tú no puedes realizar un artículo científico, o por lo menos no puedes proponerte publicar en una revista especializada algo que tú no has investigado, algo que tú no has descubierto bajo diferentes procesos de investigación. Entonces, este es un elemento importante. Bueno, al final dice que lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale a que no se investiga. En tal caso, se pierde la consistencia en el tiempo y el caudal de información de investigación. Bueno, como en todas las esferas de nuestras vidas, necesitamos publicar, necesitamos socializar, necesitamos que nuestros trabajos científicos estén contemplados en revistas especializadas. Este es el tipo de texto que todos los investigadores, todos los científicos quieren realizar, ¿no? Este es el tipo de texto que queremos siempre nos acepten en las revistas especializadas, que queremos tener acceso a las revistas a partir del artículo científico. Tiene una serie de características como texto, desde sus estructuras y desde sus finalidades, o sea, sus funciones, tiene una serie de características el artículo científico. Primero, se refiere a un problema científico. Como habíamos dicho anteriormente, esencialmente el artículo científico tiene que solucionar un problema científico. Tiene que haber un problema científico a partir del cual parte un proceso de investigación, se obtiene un resultado y ese resultado es el que se contempla en el artículo científico. Entonces, no puede haber, como habíamos dicho antes, no puede haber artículos científicos si no hay problemas, no hay resultados, no hay investigación. Los resultados, por supuesto, deben ser válidos, deben ser reales, fidedignos, pueden ser teóricos o pueden ser experimentales, pero tiene que haber un resultado, ¿no? En cualquiera de las dos aristas. Y ese resultado tiene que ser original, ¿no? Cada artículo debe comunicar de manera original y por primera vez ese resultado. Por tanto, hay que tener algo, hay que haberse implicado en un proceso de investigación, haber utilizado técnicas, métodos, haber obtenido un producto o haber obtenido un nuevo descubrimiento, ¿no? Para poder tener un artículo científico. Ah, mira acá lo que me decía el amigo de la página. Suele ocupar una medida de 4 o 5 páginas de una revista y puede estar acompañado de gráficos, tablas. Bueno, aquí dice que manuscritos pueden ser 12 folios. También he visto artículos de más de 5 hasta 10. Hay revistas que te aceptan un máximo de 10. En fin, eso responde mucho a las políticas editoriales, ¿no? A las políticas de aceptación de trabajos de las revistas. Ustedes saben que las revistas te piden determinadas normas, te piden determinadas pautas para aceptarte el artículo. Entonces, la extensión, como decía el amigo ahorita que preguntó muy acertadamente, la extensión es una de esas pautas, ¿no? Pero bueno, ahí siempre tú sabes cómo acotejarlo. Si acaso tu artículo tiene más de lo que te están pidiendo, pues tú puedes acortar por aquí. Si tiene menos, pues puedes incorporar algunos otros elementos y hacerlos llegar a... Eso varía mucho en dependencia de la revista donde tú vas a publicar tu artículo, ¿no? Y puede ir acompañado de gráficos, tablas, fotografías, análisis estadístico, o sea, elementos que ayuden a comprender ese artículo. Bueno, y este otro elemento también es importante, que es el número de autores. Nunca debe ser superior a 6. Y siempre el primero es el autor principal del trabajo. O sea, tú puedes trabajar tu artículo, tú a lo mejor perteneces a un grupo de investigación. Dentro de ese grupo de investigación hay 4 investigadores. Entonces, el artículo puede estar firmado por 4 personas. Siempre el primero que pongan, ese va a ser el autor principal.
y nunca debe ir más de 6. Ya más de 6 realmente es, no es comúnmente aceptable, no es comúnmente aceptado por las revistas que permitan que un artículo tenga más de 6 autores, ¿no? Y siempre, como les repito, como les decía, el autor, el primer nombre es el del autor principal. Bueno, es un documento formal, público, controlado y ordenado. Amigos, todos los países, o bueno, casi todos los países, tienen políticas de derecho de autoría. Todos los países tienen políticas que protegen el tema de la propiedad intelectual. Eso es lo que quiere decir que es un documento formal, público, controlado y ordenado. O sea, cuando tú publicas en una revista, ese artículo tú firmas un convenio o un contrato donde tú das fe que tú eres el autor de ese artículo, por tanto, nadie puede quitarle el nombre al artículo tuyo y cogerlo para sí. Nadie puede coger la mitad del artículo y ponerlo como si fuera de él. Eso es plagio, eso está, mm, regido por políticas, ¿no?, de derecho de autor, copyright, eso existe en el mundo entero. Y el artículo científico, cuando tú lo publicas ya dentro de una revista, pues esa revista está sujeta a esas políticas de derecho de autoría y entonces no puedes hacerlo. O sea, tú das ya tu obra como propiedad tuya y nadie puede publicar ni siquiera un fragmento de esa obra si tú no das tu consentimiento o la editorial se pone de acuerdo con la editorial en la revista donde tú publicaste. Bueno, debe cumplir con criterios claves de redacción, debe poseer un rigor científico. Ya estos otros son elementos que tienen que ver esencialmente con el tipo de texto científico que se publica. Porque cuando hablamos del texto académico, cuando hablamos del texto científico en la clase pasada, pues dijimos que la claridad, la precisión, la adecuación, todos esos elementos están dentro de las características del texto científico de forma general, pues también están dentro del artículo científico, porque el artículo científico finalmente, en toda instancia, es un texto académico, es un texto científico. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí hemos visto las definiciones de texto científico y hemos visto, de artículo científico, y hemos visto algunas de las características que ese artículo científico tiene como texto más importante o quizás como uno de los textos más importantes dentro del ámbito de socialización de resultados académicos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Cómo están? No, magíster, está claro. Gracias. ¿Los demás qué dicen, muchachos? Sí, claro. Gracias. Como Iti. el agua, como el agua, magíster. Gracias, Sí, ya magíster, valió. está claro. Muy claro. Como el agua, ¿no? No están merendando ni nada. Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Si no hay dudas, si todo está bien y todo está claro como el agua, como me dice el amigo, pues vamos a continuar. Bueno, cuando algo esté oscuro como la Coca-Cola, ustedes me dicen, por favor, y yo les aclaro enseguida como el agua. ¿Perfecto? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, entonces, como les decía, un artículo científico tiene una estructura. Por eso yo les decía que constituye el texto que mejor es capaz de expresar o transmitir los resultados de un proceso de investigación, porque tiene una estructura que te permite conocer no solo el resultado, sino cómo se obtuvo ese resultado. Por eso es que es el texto, bueno, ese es uno de los elementos que lo hacen el texto más importante para las publicaciones científicas, para las revistas, para todo, ¿no? Y es porque tiene una estructura muy, muy didáctica, donde se parte del título, por supuesto, ¿no? Y el título es la carta de presentación del artículo. Es lo primero que leemos del artículo. Por tanto, el título es importante, ¿no?
Debe ser corto, debe estar redactado de una forma clara, exacta, concisa. Debe contener una idea o la idea alrededor de la cual se nuclea el artículo. O sea, el título debe contener la idea más importante de lo que va a tratar tu artículo, ¿no? De manera que el lector sea capaz de saber de qué es de lo que tú vas de lo que habla ese artículo. Por eso el título es tan importante, por eso ponerle título debe ser un asunto con el cual tenemos que tener mucho cuidado. No debe ser ni muy corto que no se entienda nada, ni muy largo que sea enrevesado y tampoco comprendamos bien. Debe ser lo suficientemente llamativo como para que las personas cuando lo lean se interesen por el artículo y por el contenido del artículo. Esos son elementos importantes dentro del título. No debe ser cualquier cosa, ¿no? No debe ser cualquier frase que hay veces que los alumnos dicen, bueno, va a ponerle esto mismo de título, porque no, el título es lo primero que el lector va a leer. Por tanto, debe tener no solo información, sino también debe contener, debe estar lo suficientemente bien hecho y ser lo suficientemente atractivo como para que el lector se interese por el contenido, le llame la atención el contenido de ese artículo, ¿no? Entonces, eso es importante con relación al título. Luego viene el resumen, que debe portar información que no estén presentes en el texto, así como tampoco en las referencias. Debe hacer referencia a objetivos, metodologías, resultados, conclusiones. El resumen un poco amplía lo que el título del artículo está diciendo. El resumen viene a ser una suerte de síntesis muy bien elaborada donde se reflejen elementos importantes del artículo. De manera que el lector, una vez que haya leído el título y ya esté en el resumen, pues compruebe que exactamente, que precisamente ese contenido es el que a él le interesa, ese contenido es importante, ese contenido tiene valor científico, tiene pertinencia académica, y entonces el resumen nos sirve para eso, ¿no? La verdad, muchachos, es que también nos sirve para otras cosas el resumen, y les voy a decir para qué. Cuando participas, participas en procesos editoriales o participas seleccionando textos para eventos, congresos y demás, pues el resumen te sirve un poco para ubicar el artículo en determinadas líneas o en determinados grupos, ¿no? Ustedes saben que los eventos muchas veces se organizan por grupos temáticos, ¿no? Y entonces el resumen te sirve un poco para saber de qué trata este artículo y dónde lo voy a ubicar, ¿no? Para eso también sirve el resumen, además del título. Bueno, estos son los elementos del resumen y la información que contiene, como una síntesis del artículo donde se abordan elementos de su contenido importantes para que el lector sepa de qué trata. Entonces ya una vez que te hayas leído título y resumen, pues sabes muy bien de qué va el artículo. Después vienen las palabras clave, que no son más que un grupo de palabras que muchas veces son conceptos, son definiciones propias del tema que va a abordar el artículo, ¿no? Palabras que van a ser luego trabajadas o que van a estar contenidas dentro del artículo. Las palabras clave, juntos con el resumen y el título, pues completan un poco la información de qué es de lo que se va a hablar en ese artículo, qué es lo que va a abordar. Realmente también les tengo que decir otra cosa, ¿no? Con relación a esto. Muchas veces estas cosas, estos elementos, estos tres primeros elementos, nos ayudan mucho cuando tú estás en un proceso de investigación. Cuando estás investigando para tu tesis de licenciatura o para tu tesis de maestría o de doctorado, estos primeros elementos nos ayudan mucho porque muchas veces mucha la información que tienes que consultar.
es mucho el cúmulo de bibliografías que tienes que leerte, ¿no? Y entonces, si ya cuando tengas cierta habilidad para buscar, pues leyéndote el título, el resumen y las palabras claves un poco te ayuda a discriminar esa información, a desechar esta información, si no es lo que tú andas buscando para tu investigación. Esto también es un poco una trampa, ¿no? El proceso de investigación. Te agiliza un poco el proceso. Cuando tienes que leerte 500 artículos, o sea, pongamos 60 artículos, 70 artículos, ya tú por el título, por el resumen y las palabras claves sabes si ese te es útil, no te es útil, si trata de lo que tú andas buscando o no, y entonces te agiliza un poco el proceso de búsqueda. También para eso sirven estos tres elementos que le acabo de decir: título, resumen y palabras clave. Cuando tienes que leerte una montaña de artículos, pues lees esos primeros elementos y un poco ya te vas aclarando si esa es la información que tú andas buscando o no. O sea, si ese artículo contiene la información que tú andas buscando o no. Y ese es importante. Después viene la introducción. Acá se presenta de forma concisa los objetivos del trabajo, una breve reseña del estado actual del conocimiento de ese tema. O sea, en la introducción un poco comenzamos ya a dialogar con el lector sobre el contenido del artículo. Presentamos para qué está hecho ese trabajo, qué interés tiene en el contexto de las ciencias. Quizás podamos abordar un poco algunos trabajos anteriores que se hayan hecho sobre esa misma temática. O sea, en la introducción un poco ya profundizamos más en estos primeros elementos que les dimos al lector. O sea, profundizamos en los elementos temáticos que están contenidos en el título, en el resumen, en las palabras claves, y ya en la introducción, pues comenzamos el desarrollo de nuestras ideas sobre el tema que estamos abordando. O sea, en la introducción ya comenzamos a exponer consideraciones temáticas, asuntos importantes sobre el contenido de nuestro artículo, alcance, demás. Esto va en la introducción. Y luego viene una parte muy importante. Por eso yo les decía que el artículo es tan importante en el ámbito de la socialización de resultados científicos en la ciencia contemporánea. Porque en esta parte, pues, describimos un poco cómo fue que realizamos la investigación, cómo se ha hecho el estudio que hemos hecho, que hemos realizado y que arrojó este resultado. Acá hablamos del diseño, ¿no? Acá hablamos de la población que hemos empleado, describimos el marco, o sea, lo que hemos realizado, el entorno que hemos utilizado para realizar nuestra investigación, si es un hospital, una escuela, no sé, una universidad, en fin, donde hemos realizado la investigación, qué tipo de técnicas hemos utilizado para realizar nuestra investigación, qué tipo de pruebas hemos realizado, ¿no? Y qué tipo de análisis hemos hecho. O sea, aquí en Materiales y Métodos describimos cómo hemos realizado nuestra investigación, cuáles son los elementos que hemos utilizado para realizar esa investigación, qué tipo de población, sobre qué, si es un estudio de un colegio, cuántos grupos de ese colegio hemos utilizado para esta investigación, qué tipo de experimento hemos realizado, ¿no? Y estos son los elementos que están aquí en Materiales y Métodos. Por eso el lector de aquí saca un poco la información de cómo se ha realizado esa investigación. O sea, aquí un poco describimos que hemos investigado, ¿no? Que no es que nos inventamos esos datos, que nos inventamos ese resultado, sino que aquí estamos declarando cómo hicimos esa investigación, qué tipo de técnicas utilizamos, qué tipo de entrevista,
qué tipo de grupo hemos utilizado, en fin. Aquí describimos cómo realizamos la investigación. Por eso, si no hay investigación, no puede haber artículo científico, así de sencillo, ¿no? Nadie puede hacer un artículo científico si no ha hecho una investigación donde tú hayas utilizado materiales, métodos y técnicas de investigación. Entonces, y esta es la parte más importante. Bueno, yo siempre digo que es la parte más importante del artículo científico, porque es el resultado. Aquí es donde tú tienes que decir qué es lo nuevo que tú vas a aportar. ¿Cuál es el resultado de tu investigación? ¿Qué fue lo que tú descubriste? ¿Qué fue lo que tú creaste? ¿Qué fue lo que tú aportas? ¿Qué es lo que tú aportas con esa investigación y que tú estás describiendo en el artículo y transmitir ese resultado es lo que te motivó a realizar el artículo? Porque si tú no tienes resultados, de primera no puedes hacer el artículo, ¿no? Entonces, esta es la parte donde tú dices qué fue lo que tú descubriste, ¿no? A qué conclusión o a qué resultado tú arribaste después que aplicaste estos materiales y estos métodos, ¿no? Entonces, aquí tú puedes expresar estos resultados, puedes utilizar tablas, puedes utilizar figuras, puedes utilizar en texto, dependencia. Hay muchas veces, esto varía un poco en dependencia de las ciencias o del tipo de disciplina científica. En las ciencias sociales, en la pedagogía y en demás, casi siempre se utilizan textos. En otras ciencias como la contabilidad, la finanza, pues es más dable a usar tablas, análisis estadísticos y demás. O sea, la forma de expresión de esos resultados varía mucho. Por supuesto, si es matemática o es física, pues aquí hay una gran cantidad de fórmulas, cuentas y esas cosas, ¿no? Porque esas ciencias operan con esos asuntos, ¿no? O con ese tipo de expresión. Entonces, varía mucho en dependencia del tipo de ciencia, la forma, ¿no? Me refiero a la forma. Lo que está claro para todos es que en los resultados tú tienes que mostrar, como la palabra lo dice, resultado. ¿Cuál es el resultado de tu proceso de investigación? Que es el núcleo, que es la parte más importante del artículo, que es donde tú un poco demuestras que investigaste, que obtuviste algo que no se conocía hasta ese momento o que por lo menos no se conocía de esa forma y que tú lo estás un poco socializando para la comunidad científica. Esta es la parte de los resultados. Y después viene una parte muy importante, que es la discusión. Bueno, la discusión no es como a veces cuando doy esta asignatura, algunos alumnos me dicen, la discusión es donde la gente discute. No, aquí no se discute. Aquí lo que se hace esencialmente es esos resultados que tú estás mostrando, ¿no? Compararlos con otros. Ese resultado, tú estás aquí en la discusión, tú lo que haces un poco es ver, contrastarlo con otros resultados, con otras investigaciones parecidas que se hicieron anterior a las tuyas o que se están haciendo en ese momento, ¿no? Tú un poco comparas ese resultado, hasta dónde había llegado la ciencia en ese momento en que tú aportas algo nuevo y un poco tienes una mirada hacia lo que anteriormente se había dicho. O sea, en la discusión un poco tú das a entender que lo que tú estás proponiendo como resultado de tu investigación, ¿no? Es novedoso, no se había hecho una cosa como esa hasta ese momento. Lo que tú estás proponiendo es algo que hasta ese momento la ciencia no lo conocía de esa forma. Entonces, aquí en discusión, tú validas y le das importancia a la obtención de tu resultado, a lo más importante de tu artículo, ¿no? Y luego, pues, bibliografía y reseña. Hay varias cosas importantes con la bibliografía. A ver, cuando tutoreo tesis con los muchachos, les digo, la bibliografía es un asunto muy importante.
No es un grupo de libros puesto ahí, no es un grupo de autores puesto ahí. Primero, tú no puedes poner en un artículo ni en ningún trabajo científico bibliografía que tú no hayas citado en el texto. Muchas veces, los muchachos ponen una bibliografía así de este tamaño, tú ves que tienen 50 autores, pero cuando tú vas al cuerpo del texto, no tiene citado ni a 3. Entonces, a veces se ponen bravos cuando tú les dices, ¿por qué tú pones 20 autores aquí en la bibliografía si en el cuerpo del trabajo tú nada más que has citado a 2? No, profe, pero es que eso yo me los leí cuando comencé. No, pero aquí no se pone lo que tú leíste. Aquí se pone lo que tú citaste, ¿no? Si tú no citas a nadie en el cuerpo del trabajo, primero demuestras que tienes poco rigor académico. O sea, hay muy poca seriedad en tu trabajo. Entonces, tú no puedes poner 20 citas y acá en la bibliografía poner 150 autores. Eso no puede ser. Ese es un primer error que muchas veces los muchachos lo cometen porque no les explican, porque no les dicen, o porque a veces lo hacen también un poco para marear al maestro, ¿no? O sea, confundir un poco al profesor, para que el profesor diga, no, mira cuánta gente, mira qué bibliografía más grande. Pero eso no es lo importante. Lo importante no es que la bibliografía sea grande, lo importante es que tú realmente hayas trabajado con esa bibliografía, la hayas incorporado a tu texto. Si no, ¿para qué la pones ahí, no? Ese es un asunto. Y el otro asunto tiene que ver con la actualización. Tú no puedes escribir ya en el mundo ahora mismo un trabajo de hace más de 5 años ya es obsoleto. Yo creo que yo les dije anteriormente el tema de la actualización del texto científico. La ciencia ahora mismo es muy vertiginosa. Yo les dije que cuando yo estudiaba un concepto permanecía como concepto 3 y 4 y 5 años. Ahora no, ahora un concepto caduca ya a los 4, 5, 6 meses. Entonces, en la bibliografía tú tienes que buscar la actualidad del texto. Tú tienes que buscar que tus trabajos, la gran mayoría, sean textos de menos de 5 años. Claro que siempre existen clásicos, ¿no? Claro que si tú estás hablando, no sé, de la relatividad, por supuesto tienes que citar a Einstein. Y Einstein es de los años 40, 50. Pero bueno, ese porque es clásico. Y 2 o 3 clásicos más tú puedes citar. Pero ya después tienes que buscar autores que tengan menos de 5 años, que sus trabajos tengan menos de 5 años. Primero porque eso le da a tu trabajo actualidad. O sea, demuestras que tú estás al tanto de lo último que se está diciendo sobre el tema tuyo de investigación. No puede ser que todas las citas tuyas y que todas las bibliografías tuyas sean de autores de hace más de 20 años, 10 años, 15 años. Ya eso es obsoleto, ya eso nadie lo toma en serio. Y eso es para todas las ciencias. O sea, esto que les estoy diciendo no es solo para la pedagogía, no, esto es para todas las ciencias. Todas las ciencias ahora mismo tienen mucho trabajo. Todas hasta aquí, muchachos, hasta aquí con estos elementos que tienen que ver con la estructura del artículo científico, con las características y con los elementos conceptuales. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna preocupación? ¿Cómo están? No, magíster, todo está bien. Roja siempre contesta rápido y ella Bien, profe. ya, Todo bien. muy bien. Hasta aquí Valencia, no hay ningún problema. No, sí, bien, gracias. Todo Bien, bien. ¿y los demás? Sí, todo bien, magistro. Muy bien, Urgile. Urgila es. Muy bien, perfecto. Los demás continuamos entonces, avanzamos, muchachos. Sí, profe, por favor. Cuando me están diciendo sí, profe, por favor, ¿es porque ya quieren salir de mí ya? ¿O es porque...? No, estoy concentrado escuchándolo nada más, profe. Gracias, Lucero. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, entonces hasta aquí hemos abordado los elementos más importantes del artículo científico. Yo les digo que el artículo científico es el texto insigne, es el texto estrella, es el texto que todo el mundo quiere hacer. Yo también quiero hacer, he hecho varios, de hecho, para publicaciones, para participación en eventos y demás.
Todo el mundo quiere hacer un súper artículo científico genial que te garantice la inmortalidad, pero es que es difícil, hay que trabajar mucho, es un texto que necesita seriedad. Recuérdense que este tipo de texto es para revistas especializadas. Entonces, esas revistas especializadas lo leen especialistas. Entonces, tú no te puedes aparecer con una tontería ahí porque, imagínate tú, eso deja mucho que desear, es terrible, en fin. Entonces, lo más importante es que tú tengas una buena investigación, hayas obtenido un buen resultado de investigación y entonces tú construyes un súper artículo y lo publicas en una súper revista súper especializada y entonces esa es la finalidad del artículo científico, ¿no? Para eso es para lo que se escribe, ¿no? El artículo científico. Entonces, bueno, como me dicen que hasta aquí todo bien, pues entonces vamos a continuar mientras ustedes están ahí en sus casas, meriendan, conversan con su mamá y con su hijo y con sus novias y novios. Entonces, vamos a continuar con otro texto que en un inicio no surgió como un texto científico. O sea, el ensayo en un inicio, a ver, el padre de la ensayística contemporánea es Michel de la Montaigne, un escritor francés que sus escritos en un inicio eran escritos donde él daba sus ideas sobre la amistad, sobre el amor, sobre la religión, sobre la historia, sobre la filosofía, sobre la vida, la muerte, la guerra. O sea, los ensayos de Michel de la Montaigne abordaban muchos temas, ¿no? Él no era, de hecho, un científico, como podríamos llamarlo hoy en día, ¿no? Él no era un físico ni era un matemático, él sencillamente era una persona con una gran cultura y que básicamente escribía sus opiniones sobre esos elementos que les estoy diciendo, ¿no? Y poco a poco ese tipo de escrito empezó a ser incorporado por la filosofía, por la pedagogía, por la historia, luego por la economía, con los ensayistas ingleses, Lut y demás. Y todas las ciencias comenzaron a utilizar el ensayo como un tipo de texto donde podían teorizar, donde podían argumentar sobre ideas referidas a determinados aspectos de esa ciencia. Fue incorporado por todas las ciencias, por la filosofía, por la historia, por la política, por la economía, ya por la matemática, por la medicina, por todas las ciencias. Porque, primero, porque a diferencia del artículo, no tiene una estructura tan rígida. Es un tipo de texto donde tú fácilmente puedes dar tus ideas, puedes dar tu valoración, ¿no? No es que puedas hablar bobería. Ese es un aspecto importante. Bueno, de hecho, no se escribe nada para hablar bobería. Para hablar bobería, no sé, está el parque, está el patio de tu casa, no sé. Pero para escribir un ensayo que lo van a leer también personas conocedoras, que va a ser divulgado, ¿no? Tú no puedes estar escribiendo tonterías. Entonces, el ensayo, pero sí puedes dar tus opiniones si tú sientes que eres conocedor de eso, que tienes información importante, nueva, novedosa, ¿no? Diferente. Entonces, en el ensayo tú puedes jugar con esas ideas, puedes argumentarlas, puedes fundamentarlas, eh, te pueden responder o tú puedes hacer un ensayo para responderle las ideas a otra persona. En fin, para eso se hace el ensayo. Es un tipo de texto muy libre, muy dinámico, muy abierto, donde caben los criterios de las personas. Se hace esencialmente para eso, ¿no? A diferencia del artículo que tiene que tener, como vimos, una estructura rígida, aquí va esto otro, esto se usa para esto y esto otro para esto otra cosa. En el ensayo, pues hay más libertad, hay más flexibilidad, por eso yo les puse como componente evaluativo importante de mi asignatura construir un ensayo precisamente, porque es más sencillo, ¿no? Que ustedes den sus opiniones sobre diferentes cosas sin tener que tener una estructura tan rígida como la del artículo, ¿no? Entonces, por eso el ensayo ha pasado a todas las ciencias y la ensayística es un género que cultiva mucha gente. Hay, por supuesto, clásicos, maestros, ¿no?
del género. Pero también se utiliza en las ciencias un poco para argumentar, fundamentar ideas, debatir aspectos, ¿no? Socializar información también. No con la rigurosidad del artículo científico, ¿no? Pero también con cierta elegancia, ¿no? Ese es otro elemento. El ensayo es un poco híbrido entre literatura y ciencia. O sea, tú puedes permitirte ciertas libertades jugando con el, con el idioma, puedes ser un poco más abierto, ¿no? No tiene que tener la rigidez estructural de otro tipo de texto científico, ¿no? Tiene una serie de características que lo identifican, la originalidad, lo que les decía, ¿no? Rigurosidad en las ideas y un discurso ameno, profesional, pero ameno. O sea, no tienes que ser tan concentrado y tan rígido, ¿no? Tú puedes un poco hacer ameno tu ensayo, hacerlo lindo, hacerlo elegante, ¿no? Donde tú juegues con determinados recursos del idioma que te permitan esa belleza, ¿no? En el empleo del lenguaje. Y tienes que ser original. Eso es el gran problema, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo ser originales. Es uno de los asuntos más difíciles que hay en el mundo. Ser original y tener una idea nueva de algo es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Comúnmente somos esquemáticos, repetimos lo mismo que escuchamos, nos cuesta trabajo arribar por nuestros propios conocimientos, por nuestro propio pensamiento a ideas nuevas, a asuntos novedosos, a enfoques diferentes sobre un tema. Y si tú no tienes eso, a veces es muy difícil construir un ensayo si no tienes eso, ¿no? Porque, como siempre le digo yo a los estudiantes míos, tú no vas a hacer un ensayo para ver por qué el bolón de verde es redondo. Eso no le importa a nadie. El bolón de verde es redondo y punto. Eso no tiene ninguna originalidad, no tiene ningún tipo de nada, ¿no? Uno hace un ensayo porque tiene algo importante y novedoso que decir y original, ¿no? Y lo vas a decir de una forma amena, agradable. Esto también se lo estoy diciendo para ya lo tengan en cuenta para sus ensayos, los que aún no lo han hecho, ¿no? Entonces, esta es la estructura del ensayo. Tiene un título, tiene un resumen donde se abordan determinados elementos muy sencillos del contenido del ensayo y el título, por supuesto, como mismo vimos en el título, en el artículo, pues esencialmente el título contiene cierta información, ¿no? Aporta cierta información del contenido del ensayo para el lector. Lo mismo el resumen, donde se dan determinados elementos del tema que se va a abordar, algunos subtemas en caso que los tengan. Se deriva determinada información ahí en el resumen. Y luego en la introducción, pues, como la palabra lo dice, se comienza a desarrollar las ideas, ¿no? Se da una suerte de visión un poco concentrada de lo que va a tratar ese ensayo. ¿Cuáles son las ideas que vas a abordar? ¿Cuáles son los puntos importantes que vas a abordar? ¿No? Ahí un poco das elementos introductorios del tema. Para eso sirve la introducción. La introducción es una parte muy importante, ¿no? Porque, bueno, vas desarrollando el contenido que abordas en el título. Aquí enamoras al lector para que te decida continuar leyendo. Eso es importante en la introducción. Después viene el contenido, donde esa clasificación de introducción, desarrollo y conclusiones le encanta a todo el mundo, porque todo el mundo cree que es sencilla. Realmente ya les expliqué que no es sencilla, no es sencillo para nada. Acá en el contenido tú tienes que demostrar que tienes algo nuevo que decir. Tú tienes que demostrar que hay un aporte, que tú estás proponiendo algo diferente, que tienes algo original que decir. Esto es la parte importante del contenido, ¿no?
Y después vienes unas pequeñas conclusiones donde tú cierras el ensayo, volviendo a retomar algunas ideas a veces de la introducción, volviendo a retomar algunas ideas del cuerpo del ensayo. Tú explicas un poco acá quizás los métodos, quizás algunas ideas afines con tu trabajo. Lo cierto es que la conclusión debe ser lo suficientemente original como para que el lector un poco se sienta comprometido o se sienta identificado, ¿no?, con lo que tú dices. Iniciar y cerrar son cosas complicadas. El primero, o sea, la introducción, porque tienes que captar la atención del lector. Y en las conclusiones, porque tienes que dejar en el lector ciertas expectativas. Tienes que motivar al lector a que quiera seguir buscando información sobre ese tema, a que quiera profundizar un poco más el contenido, en fin. Y bueno, pues las referencias igual, exactamente igual que lo que les dije con relación al artículo, ¿no? No se citan cosas, no se pone cosas que tú no hayas trabajado en el cuerpo. Tú no tienes por qué citar, tú no tienes en las referencias que poner 20 libros si tú nada más que hiciste 2 citas a lo largo del ensayo. Si hiciste 2 citas, en referencia tienen que aparecer 2 autores nada más. Entonces, eso es importante. Y también, por supuesto, la actualidad. Ya más de 5 años, por favor, es obsoleto, ya es antiguo, ya pertenece a la prehistoria. El ensayo es un tipo de texto que a mí me gusta mucho. A mí todo lo que sea libre, espontáneo, argumentación, todo eso me llama la atención. El ensayo es el tipo de texto para eso. ¿Todo bien con el ensayo, muchachos? ¿Están bien? ¿Ustedes están trabajando sus ensayos? ¿Han abordado algunos de estos elementos? ¿Han abordado ideas interesantes en su ensayo? Pregunto. Sí, profe, sí, algo, ciertas partes, sí. El cuerpo y todo. Muy bien, gracias Hernández. Bien, entonces vamos a continuar con el tercer y último tipo de texto de esta trilogía, y es la ponencia. ¿Qué importancia tiene la ponencia? Bueno, a diferencia del artículo y del ensayo, la ponencia tiene una característica que no la tienen estos otros textos, y es que la ponencia se hace para ser expuesta. La ponencia es el tipo de texto que se hace para ser abordado en congresos, eventos, foros, simposios. La ponencia es el tipo de texto que se utiliza para exponer en un foro, en un congreso, en un simposio, un evento donde hay muchas personas, investigadores de esa ciencia, donde básicamente se expone un tema. O sea, esa es la finalidad de la ponencia. El ensayo y el artículo se hace para ser publicado en una revista y que cada lector lo lee en su casa. Y tú nunca ves al lector ese, ¿no? En cambio, la ponencia tú la haces y la expones para un público que casi siempre es un público conocedor del tema, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de la ponencia. Pero antes de ponerla, constituye un texto, o sea, es un tipo de texto, ¿no? Se hace un material para eso, ¿no? No es que tú te paras ahí a decir lo que tú quieras, sino que hay un orden, ¿no? Y ese orden es la ponencia, o sea, lo que se escribe para exponer, ¿no? Y tiene una serie de elementos que le identifican, ¿no? Tiene una serie de elementos, aquí están los conceptos, las definiciones, difundir conocimiento, comunicar una propuesta sobre un tema concreto,
O sea, esa es la finalidad más importante de la ponencia, ¿no? Y dentro de sus características está el asunto de analizar un tema que va a ser objeto de estudio, y ese tema se va a socializar en un foro, se va a socializar en un cónclave de especialistas o conocedores, ¿no? Cuando tú vas a un evento, no sé, de pedagogía, ¿no? Pues quienes van a escuchar tu ponencia son investigadores como tú, de la misma forma que tú vas a escuchar la ponencia de otros. Entonces, ese es un asunto importante dentro de la ponencia. Se analiza un tema que es objeto de estudio. Por ejemplo, un evento de pedagogía sobre las nuevas técnicas, no sé, de aulas virtuales, ¿no? Ahí todos los que van son profesores de aulas virtuales. Entonces, cada uno hace de determinados temas. No sé, la evaluación en las aulas virtuales, una ponencia. La exposición de contenido en las aulas virtuales, otra ponencia. El papel del profesor en las aulas virtuales, y constituye otra ponencia. Entonces, hay diferentes temas y hay diferentes ponentes, y cada ponente, pues, expresa su ponencia. Y esta, bueno, son algunas de estas sus características, y también tiene una estructura. En algunos elementos muy parecido al artículo, lo que no lleva a la profundidad del artículo, porque muchos de los elementos van a ser expuestos luego, ¿no? Pero sí lleva un título, los autores, un resumen, ¿no? Igual, palabras clave, palabras claves en inglés, keyword. De todo esto participa un poco de la estructura del artículo. De la misma manera, estos elementos, introducción, marco teórico. En la introducción igual, o sea, desarrollas el contenido, ¿no? Das los primeros elementos claves temáticos del contenido. Hay un marco teórico donde tú analizas un poco las teorías que sostienen tu resultado de investigación, y luego un planteamiento de tu resultado y unas pequeñas conclusiones y una referencia bibliográfica. Toda esta estructura de la ponencia básicamente busca sintetizar un poco la información que constituye el resultado de tu investigación. Eso es lo más importante en la ponencia. No llega a tener la amplitud del artículo, pero sí participa en algunos elementos estructurales muy parecidos al artículo. Todos hasta aquí, muchachos. De aquí hemos visto estos diferentes elementos que constituyen los aspectos más importantes de estos tres tipos de texto: artículo, ensayo y ponencia. Y hemos visto los elementos más importantes de sus características, y hemos visto los elementos más importantes de su estructura, y también sus definiciones, las definiciones de los tres elementos. ¿Todo está bien hasta aquí, amigos? Sí, profe. Yo sé que todo está claro. Yo sé que me están diciendo que sí para salir de mí, pero tenemos que seguir trabajando. Yo también fui estudiante, así que ustedes no están haciendo nada nuevo. Entonces, vamos un momentico a ver en nuestra plataforma. Vamos a ver en nuestra plataforma estos elementos que están aquí. Miren aquí donde dice rebote, tipos de texto científico y estructura del artículo científico. ¿Están ahí, por favor? Sí. Sí, Ajá. Lisa. Bueno, pues... Sí, aquí está. Pues bien. Es necesario que trabajemos en esa información. Sí. Tipos de texto científico, los que hemos visto, los tres que hemos visto, y estructura del artículo científico. Rapidito vamos a llenar esa información, ¿de acuerdo? Ok. Ok. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ya, ahorita. Ahorita, rapidito, llenamos esa información. Aquí, en tipos de texto científico. Un ratito.
Ajá, sí. Aquí en tipos de texto científico pueden poner ideas claves sobre el artículo, o sea, que hayan comprendido sobre el artículo, el ensayo y la ponencia. Eso es aquí en tipos de texto científico. Y aquí en estructura del artículo científico pueden poner dos elementos de la estructura del artículo científico. ¿Entienden? ¿Entienden la orientación, por favor? Sí. Bien, trabajando entonces rapidito, por favor. ¿Todo bien, muchachos? ¿Avanzan? Como la tortuga, despacio Ah, pero seguro. eso es lo importante. No hay que andar tan rápido como la liebre, que mira, nunca le gana a la tortuga. Ya, profe. Bien. Recuerden, por favor, muchachos, que estos elementos que yo mando, o sea, que trabajamos aquí en la asignatura, rebote, construcción, estos son aportes de ustedes a la asignatura y están dentro del contenido de evaluación. O sea, es parte de su evaluación, junto con las tareas, por supuesto. Ya veo que han ido subiendo Valencia, el amigo Hernández Castro, ya han ido subiendo aquí a texto científico, muy bien. Muy bien. Acá también en glosario ya veo que han ido subiendo información. Pues muy importante eso, amigos, que vayan subiendo información a
Texto científico, texto especializado, muy bien. Texto científico tecnológico, perfecto. Y por acá, pues tenemos estructuras, palabras clave, resumen, título, materiales y métodos, discusión, perfecto. Falta resultado, alguien que incorpore resultado. Estos elementos corresponden todos a la estructura del artículo científico. Habíamos dicho que ese tipo de texto era el texto más recurrente dentro de revistas especializadas, estos elementos que tienen que ver con la socialización de resultados de procesos de investigación. Y es el texto quizás más importante para las publicaciones, para las revistas especializadas y todo eso. Bueno, muchachos, veo que quiero, por favor, vamos a ver un momentico la tarea de este encuentro, que es muy sencilla, y va a ser el trabajo con las partes, o sea, elaboración de un pequeño cuadro resumen con las partes de la estructura del artículo científico. O sea, lo mismo que hemos visto, pero ustedes realicen su cuadro resumen para esa tarea. No sé si tienen alguna duda con eso. En las mismas diapos de la presentación se encuentran, pueden de ahí resumir esa información. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Con la tarea. ¿Hasta cuándo hay que entregar esta tarea? No, hay suficiente tiempo, pero recuérdense que el miércoles se acaba la asignatura porque el miércoles es la prueba. O sea que tienen que hacerla antes del miércoles. Listo. Pero eso es muy sencillo, se hace muy rápido. No tienen, en la misma, repito, en la misma presentación, en las mismas diapos de la presentación, está toda la estructura del artículo científico. De ahí mismo pueden extraer la información y hacer un pequeño cuadro resumen donde tengan toda esa información del artículo científico. No tienen que buscar en otro lugar ni hacer nada. No tienen que hacer un gran... eso se hace en menos de 15 minutos, 15 o 20 minutos más o menos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna preocupación? ¿Algo que les preocupe? Nos va a calificar con corazón de padre, ¿verdad, magister? Oiga, sí, con corazón de padre. ¿Sabe? Con misericordia de animalito enfermo. Gracias, magister. ¿Viste cuando tú te encuentras un pollito que está enfermo con una alita partida y tú lo miras y lo cuidas así mismo lo voy a calificar? Gracias, magister. Tranquilo, muchachos, que todo va a salir bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Además de esa de calificar con corazón de padre. Magister, Dígame. tengo una consulta. Adelante, Lucero. Yo todavía no hago la tarea 2 porque por el trabajo pasado muy ocupada. ¿Hasta cuándo puedo subir eso? ¿Hasta hoy? No, hasta el miércoles, pero te voy a decir Ah. ahora mismo, no voy a hacer que me haya equivocado. Espérate. La tarea 2, sí, hasta el 15 de agosto. A ver. Pero la tarea 2, recuérdense que la tarea 2 era un fragmento de la 1. Sí. Elaborar un texto argumentativo. Sí. Hasta el 16 de agosto tienes. O sea, tienes que estar al tanto porque el miércoles ya yo tengo que cerrar todas las tareas. Tengo que subirle las notas a ustedes. El miércoles hacemos la prueba. Todo el mundo, los que se conectaron después, por favor, después que había comenzado el encuentro, hablamos sobre que mi prueba, o sea, la prueba de la asignatura, es el miércoles 12, 8 a 10.
y que todo el mundo, por favor, ya para esa fecha, todo el mundo tiene que tener todas las tareas hechas, o sea, las 3 tareas que hemos puesto, y también deben tener, por favor, los pagos con la universidad. Es importante que hayan pagado todas sus deudas con la universidad. Eso nos orientaron que les dijéramos. Por favor, traten de complementar con eso porque la orientación es que no permitamos que hagan el examen estudiantes que tengan deudas con la universidad. Entonces, por favor, les pido, traten de complementar ese requisito para no tener ninguna dificultad, para poder realizar el examen, para que puedan continuar su proceso, que al final es lo más importante para ustedes y para la universidad y para los profes y todos, ¿no? Entonces, eso es importante, por favor, que lo tengan en cuenta. Todos tienen que realizar todas sus tareas, que al final es el ensayo, un pequeño texto argumentativo que yo les dije en el encuentro pasado, que lo pueden extraer del mismo ensayo que hagan, y este pequeño resumen sobre las partes del artículo, porque ya mañana no les voy a poner tareas, para que no digan que yo soy malo con ustedes y que no los quiero. Gracias, profe. Gracias, Magíster. Para que no digan que yo no los miro con corazón de padre. Ahí sí se gana nuestro corazón. Yo lo sé, yo Una lo buena sé. calificación. Con eso y una buena calificación ya, ¿no? Ya tengo ya con suficiente. Muy bien, gracias. Claro. Sí, Lina ya tiene una calificación. Ah, pues muy bien. Bueno, muchachos, entonces, si no hay nada más nuevo, nos vemos mañana a las 10 de la madrugada, como dice un amigo que se levanta de madrugada a las 10. Nos vemos mañana a las 10 de la madrugada. Tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos. Igualmente, Lisen, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, Magister. Gracias, Mañana. Magíster. Gracias a ustedes.